Le damos la bienvenida a todos los que se están conectando a través de nuestro canal de YouTube. Agradecemos a todos los nuevos suscriptores que nos siguen. La verdad que es una bendición poder compartir por las redes sociales todo lo que Dios está haciendo con nosotros y todo lo que va a seguir haciendo. Así que bienvenidos. Si no te suscribiste, suscríbete. Y bueno, si ya vieron, gloria a Dios, que el Señor les multiplique. Quería también pedirles si alguno tiene el Wi-Fi de la iglesia, si lo puede sacar para que no se corte la transmisión. La verdad que hemos crecido mucho en el canal de YouTube. Dios está haciendo prosperar su palabra, su verdad, y eso nos pone muy contentos. Porque mientras más se expanda la palabra, más Dios va a tener más para cumplir, para realizar. Quiero que me acompañen en esta mañana en Romanos capítulo 7, versículo 15. Quiero hablarles de algo que es importante para nuestra fe. Romanos capítulo 7, versículo 15. Miren lo que dice ahí en Romanos. Interesante lo que dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, y nos ayuda a reflexionar lo que está diciendo. Ya al leerlo hay una reflexión en nuestro corazón, porque dice, Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Profundo. Nos está hablando en este texto de cómo es nuestro corazón, aunque nuestro corazón tenga el Espíritu Santo. No está diciendo esto que estoy diciendo es para corazones que necesitan recibir al Señor, no, para los salvos. Los que han sido salvados todavía tienen una gran disyuntiva que resolver, tienen muchas decisiones, tenemos muchas decisiones que tomar, porque lo que dice el texto es, porque lo que hago no lo entiendo, no entiendo. ¿Cuántos acá entienden lo que les está pasando? Nadie. ¿Por qué no entendemos? Porque Dios está obrando en nuestra vida, y la carne nos trae pensamientos de duda, de confusión, de dolor, de tristeza, de soledad, de oscuridad, cuando el Señor está haciendo una obra maestra en nosotros. Por eso dice, pues no hago lo que quiero. Gloria a Dios que no hacemos lo que queremos muchas veces, porque si hiciéramos lo que quisiéramos, ¿qué sucedería? Destruiríamos todo. Pero en este caso, no hacemos lo bueno, dice Pablo, sino que hacemos lo que aborrecemos. ¿Cuántos pueden pensar igual que este texto? ¿Les pasa a ustedes que muchas veces hacen lo que aborrecen? Mucho más de lo que tendría que suceder, mucho más de lo que tendría que pasar. Bueno, eso significa que en nosotros hay una disyuntiva y el Señor nos quiere hablar en esta mañana para que podamos resolver eso que no queremos hacer. Porque todo lo que no queremos hacer y que no agrada a Dios va a terminar trayéndonos consecuencias espiritualmente, y nosotros no venimos al Señor para vivir en consecuencias, sino para vivir en gracia, para obtener fruto. Pero para poder obtener fruto necesitamos oír y necesitamos avanzar y creer en todo lo que Dios nos dice y hacer modificaciones. En otra versión dice, realmente no me entiendo a mí mismo, dice la Nueva Traducción Viviente, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. ¿Cómo podemos hacer lo que odiamos si tenemos al Espíritu Santo? ¿Cómo podemos hacer lo que no queremos si estamos en comunión con Dios? ¿Cómo puede ser posible eso? Claro, lo que pasa es que todavía no hemos sido glorificados, todavía no alcanzamos la meta.
estamos en este cuerpo, como Pablo dijo, oh, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo vivía en su propio cuerpo la soledad, la tristeza, el abandono. Él vivía sobre su propia vida todas las dificultades, todas las necesidades. Y él tenía que someter lo que le pasaba para seguir cumpliendo el propósito de Dios. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer hoy? La semana pasada Dios nos habló de la importancia de tener y de conocer el propósito. Una persona que no conoce, que tiene un propósito, es una persona que no sabe a dónde va ni lo que tiene que hacer. Entonces la vida te va llevando, es como un barco con una vela pero sin timón, te lleva a donde sople el viento. Nosotros no tenemos esa particularidad, nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. La versión Dios habla hoy dice, no entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Me encuentro con esta situación que quiero hacer lo bueno, pero no me sale. Y no entiendo por qué. ¿Te pasa o no te pasa? ¿Nos pasa o no? Y ahí, ¿dónde gana terreno? ¿Quién gana terreno ahí cuando no hacemos lo que tenemos que hacer? La carne, la mente. Y la mente y la carne nos lleva a confesar maldición contra nosotros mismos. Y ahí es donde el enemigo empieza a comenzar o a seguir justamente la destrucción de nuestra vida. En otras palabras, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice que la carne nos condiciona a vivir, decidir, elegir y crecer. La carne nos condiciona a decidir, a elegir, a vivir y a crecer espiritualmente. ¿Alguna vez te preguntaste por qué elegís cosas que te hacen mal? No es por culpa del diablo, es la carne. Acá Pablo no está hablando, la Escritura no está hablando del enemigo, está hablando del contexto, está hablando de que cuando le damos lugar a nuestro ser interior, a la parte más oscura de nuestra vida, nos lleva a tomar decisiones y a tener elecciones que no son de Dios. En vez de crecer, menguamos. Esto es muy importante porque supuestamente tenemos el Espíritu Santo, y si tenemos el Espíritu Santo, en Primera de Juan dice, ustedes tienen la unción del Santo. ¿Quién era el Santo que caminó sobre la tierra? Jesús. Pero vos te mirás al espejo y decís, yo no tengo unción, yo no tengo poder, yo no tengo libertad. Yo en algunos momentos de mi vida he experimentado la libertad, la verdad. Pero hoy no sé qué me pasa. Está como Romanos capítulo 7, versículo 15. No entiendo lo que me pasa. No entiendo por qué hago lo que sé que no tengo que hacer. Esa es la influencia de la carne sobre nuestras vidas. ¿Y dónde está la influencia del Espíritu? Porque ahí está la clave para todo cristiano. Hoy quiero que reflexionemos en esto para que podamos vivir una vida de libertad espiritual. Una vida de libertad espiritual es una persona que elige lo que quiere vivir y lo que quiere hacer. Una persona esclava no elige. Una persona esclava es una persona que reacciona. No es una persona que puede elegir. Tiene la fortaleza, la decisión, la elección, la fortaleza para decir yo no quiero más esto y ahora voy a trabajar para esto. Un esclavo no puede hacer eso porque un esclavo no decide, no tiene poder para decidir. Pero según la palabra de Dios, que es la buena noticia, nosotros tenemos el poder para elegir. Porque Dios nos ha hecho libres. No dijo eso Isaías 61, dice, el Espíritu del Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos. El Señor nos dio la libertad para que no estemos más cautivos. Claro, uno piensa que la cautividad terminó cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Sí, eso es verdad. El primer nivel y el más grande se terminó. Pero ahora
se tiene que manifestar la libertad espiritual en nuestro corazón. Hola, sí, hola, estamos acá. Hola, sí, se está cortando el teléfono. Amén, ¿se entiende? Porque si no, solamente somos cristianos que tenemos el Espíritu Santo, tenemos una bomba atómica dentro para explotar y ganar almas, pero cuando vemos una hormiga tenemos miedo. Y esto tiene que cambiar porque el Señor nos eligió con un propósito. Obviamente, ¿cuántos ataques hay? ¿Cuántos ataques estás teniendo? Muchos ataques. El enemigo no ataca al indefenso. El enemigo no ataca al que no tiene nada para hacer. El enemigo ataca a aquel que Dios le dio un propósito grande. Por eso nos tenemos que levantar y tenemos que tomar nuestro lugar y elegir. ¿Se entiende? El que no elige es el que está en esclavitud. Por eso muchas cosas que elegimos o decidimos son malas porque en nuestra vida no se manifiesta esa libertad espiritual. Porque lo que hago no lo entiendo. Yo no entiendo por qué tomo esta mala decisión. Yo no entiendo por qué hablo mal. Yo no entiendo por qué me saco y me enojo. Yo no entiendo por qué digo palabras hirientes. Acá la palabra dice que, claro, no lo entendemos porque es la carne. Estamos en el Espíritu, tomamos decisiones para vivir en el Espíritu. Porque no solamente vino el Espíritu y ahora lo hace todo el Espíritu. Amén. ¿Cuántas veces nos pasa que no entendemos por qué hacemos lo malo? ¿Cuántas veces nos pasa que no queremos hacer lo malo y lo hacemos igual? Dentro nuestro hay algo que se revela. Eso es lo que dice Pablo, contra la obra de Dios. ¿Cuántas veces Dios te dio una promesa y en vez de creer esa promesa y obrar y decidir frente a esa promesa, decidiste lo contrario? Dios te dijo, andate a Mar del Plata y te fuiste a Rosario. En Mar del Plata va a haber bendición. Mar del Plata queda para el sur, ¿sí? Para los que no saben, Mar del Plata está en las playas, ¿sí? Y Dios te dijo, ahí te voy a bendecir. ¿Y vos qué hiciste? Agarraste y te fuiste a Rosario, te fuiste al norte. Eso, ¿por qué sucede eso? Porque en nuestro corazón no hay libertad, no hay verdad, no hay fundamento. Y de esto hoy nos quiere hablar. Si nos ponemos a pensar, generalmente lo que Pablo está diciendo es que una persona salva, aunque tenga el Espíritu Santo y sea santo, aún así puede sufrir pérdida por vivir en la carne. Y nosotros no queremos más carne, no queremos más pérdida, no queremos más lucha, no queremos más problemas, no queremos más dificultad, no queremos más mirar para atrás y decir cómo me gustaría volver y no hacer lo que hice, porque la verdad que cuando dije lo que dije, destruía medio mundo. No. Por eso tenemos que levantarnos. Aunque no entendamos lo que hacemos, tenemos que levantarlo. Y Pablo lo dice muy bien. Nuevamente, Pablo habló mucho de esto, el apóstol Pablo. La verdad que es una revelación que él tuvo del poder que tiene la carne. No el diablo, quiero aclararlo, no el diablo, la carne. Por eso dice que sometamos nuestra carne, ¿sí? Que nos vistamos, ¿sí? Del hombre de Dios y de la mujer de Dios. Por eso en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, nos dice que hay una lucha, ustedes lo conocen. Digo pues, ¿qué dice el apóstol? ¿Qué dice la palabra? Anden en el Espíritu. ¿Cuánto tiempo de la semana andamos en el Espíritu y cuánto tiempo andamos en la carne? No tiene que ver con cuánto ores, con cuánto leas, con cuánto adores, sino tiene que ver con cuánto estás agradando a Dios en la semana. Agradar a Dios, hermano, no es fácil, porque justamente para la carne hacer algo bueno no es bueno, ¿o no? ¿Qué te dice la carne cuando hay alguien que Dios te dice que le tenés que hacer el bien pero te hizo mal? No tenés ganas de hacerle el bien a alguien que te está haciendo el mal. La carne te dice, no se lo merece. Pero la palabra de Dios dice que si haces eso, Dios va a empezar a hacer cambios en la persona que le estás haciendo el bien. Entonces hay un llamado de Dios a tomar el control de nuestra carne y a entregárselo a Dios para que Él se glorifique.
para que podamos ver cambios, para que no nos desanimemos. Por eso dice, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y acá dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Muchas veces el Espíritu se opone a la carne porque vos estás a punto de darte la cabeza contra la pared y viene el Espíritu Santo y pelea contra tus pensamientos carnales y no te das la cabeza contra la pared. ¿Cuántos están siendo tentados a pecar, a renunciar, a caer, a desfallecer, a retroceder? ¿Sabe por qué no estás retrocediendo ni pecando? Porque el Espíritu Santo está peleando contra la carne. Le pega, pero claro, se va debilitando. Porque si no le damos al Espíritu las herramientas, los elementos para que Él pueda seguir defendiéndonos, sucede que terminamos. ¿Saben lo que termina pasando? No es solamente que pecamos. Al día de hoy la iglesia o el evangelio ya no es como antes, sí o no, blanco o negro. Hoy la iglesia está creciendo mucho en el gris, en los grises. Bueno, voy a la iglesia y voy en pecado. ¿Sí? Engaño a mi mujer y no hay problema. Engaño a mi esposo, no hay problema. Hago lo malo y no hay problema. Pero yo sé que Dios nos está llamando a algo diferente. Ustedes lo pueden ver. Y esto va a aumentar cada vez más. ¿Por qué? Porque, hermanos, no es venir solamente, es tener una comunión con Dios. Ese es el secreto. Como el Señor una vez me puso esa frase, el secreto es estar en lo secreto. El secreto es estar en lo secreto. Si no hay secreto, por eso Jesús dijo, todo lo que hagáis en lo oculto, yo lo voy a hacer público. Por eso cierra tu puerta y cerrada tu puerta, habla con tu Padre que está en los cielos y tu Padre que está en los cielos te oirá. ¿Hay secreto o no hay secreto? Pero muchas veces la carne gana, no porque el espíritu esté débil o sea débil, sino porque nosotros somos los que no nos dejamos gobernar por el Espíritu. Dejarse gobernar por el Espíritu no es fácil porque te va a pedir cosas que no te gustan. Que la carne va a decir, che, estoy perdiendo con esto, no estoy bien, estoy incómodo, esto me molesta, esto me cuesta, tengo ganas de gritar, tengo ganas de decirle todo a todo el mundo y el Señor me pide que yo ame. Claro, porque ahí está la victoria. Dentro nuestro hay algo que se revela la palabra de Dios. El apóstol aclara que perdemos el control de todo nuestro ser cuando le damos lugar a la carne. ¿Cuántos le quieren dar lugar a la carne? Nadie. Pero la carne está y está bien viva. Por eso no decidís bien, por eso no elegís bien, por eso no pensás bien, por eso no podés dormir, por eso hay ansiedad, por eso hay angustia, porque la carne está acumulando y está destruyendo todo. Ayer veía rápidamente el testimonio de Justin Bieber. Ustedes conocen un muchachito que alcanzó a muchos adolescentes, muchos jóvenes, y esta semana o este tiempo que pasó, un rapero de Estados Unidos cayó preso y se empezó a divulgar todo lo que hacían en esas fiestas, era un desastre. Y pobre este muchacho tenía tantas cosas, tenía tanto dinero, tanta influencia, tantas multitudes, pero a él lo trataban como un trapo de piso. Por la gracia de Dios, hace un tiempo conoció al Señor y Dios lo está restaurando. Y yo ayer escuchaba una de las canciones que él escribió y que cantó, si quieren después se las paso a todos. Y es un dolor, una angustia tan grande la que vivió de la depresión. Él dice, cuando llega la noche, vuelven esos pensamientos, no me puedo dormir, estoy turbado, estoy con ansiedad, estoy solo, pero viene tu abrazo, Dios. Él eligió estar en el Espíritu y no en la carne. Y Dios lo está levantando, lo está levantando tremendamente.
le regaló una familia y él pone a Dios allá arriba, como lo tenemos que poner nosotros, allá arriba, como lo más importante. No puede faltar Dios, no puede faltar la palabra de Dios. Hermano, queremos tener victoria, necesitamos conocer la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Por eso la carne es contra el espíritu. Y después Pablo, anteriormente en los Gálatas, también les dice, capítulo 5, versículo 1, dice, miren lo que les dice, porque los Gálatas era una iglesia que estaba perdiendo la comunión con Dios, estaban volviendo insensibles, religiosos. Y cuando vos te volvés insensible y religioso, resurgen todos los pensamientos que vos dejaste en el altar y vuelven a tomar fuerza y vuelven a tomar, poder en tu mente y te vuelven a convencer que lo que dejaste era malo y ahora vuelve a resurgir que es bueno. Y no podemos andar así. Ponete ahí, quédate ahí, por favor, gracias. No podemos andar así. ¿Por qué? Porque no podemos estar como ciegos. ¿A dónde está la verdad? ¿A dónde está la libertad? Ya nuestros ojos fueron abiertos. Y Pablo le dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Qué dice? Estéis firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. ¿Quién nos hizo libres? Cristo. Y Él nos hizo libres a medias. Él nos hizo libres con poder. Alrededor nuestro había una celda, habían cadenas, habían grillos, habían piedras, habían demonios que nos atacaban, nos llenaban la cabeza de destrucción, de muerte. Y llegó Cristo, abrió las puertas, rompió las cadenas y empezó a cambiar nuestra mente. Muchos de nosotros volvimos a sonreír, volvimos a vivir, pero ahora tenemos que estar firmes en esa libertad. No podemos perder la libertad. No podemos relajarnos con esto, porque el enemigo no está afuera, está dentro. Acá está. Este es el enemigo. Vos sos tu propio enemigo. Ay, no, esta palabra no. Esta palabra sí, esta palabra no. Esta palabra la acomodo a lo que viste, no. Que yo no puedo todo. Si Dios te está hablando, es porque podés. Como hablamos el viernes, ¿no? Sed santos porque yo soy santo. Y hablamos que muchos de nosotros muchas veces nos sentimos que no podemos ser santos por nuestra personalidad. Y decimos, pero ¿cómo podemos ser santos? Sí, ¿cómo Dios nos puede pedir que seamos santos si no podemos? Dios no te va a pedir algo que no puedas hacer. Hay que tener ganas. Hay que corresponder a ese amor y a ese deseo de parte de Dios. ¿O solamente queremos que se cumplan nuestros deseos? Yo he aprendido que mientras más cumplís los deseos de Dios, más Dios te cumple tus deseos. Y te bendice, pero no con la bendición con otra bendición. Todo lo que leímos en Romanos es porque hay acciones, pensamientos, situaciones, hay conductas en nuestra vida que tienen que cambiar. Procesos de pensamiento que no nos están bendiciendo, temores que vienen constantemente, y el enojo, y la ira, y el orgullo, y el ego, y la conmiseración, y la culpa. Y andamos arrastrándonos cuando el diablo nos mira y dice, si este supiera quién es, si supiera quién es, no andaría así arrastrándose. Si cuando tiene un problemita, yo no entiendo, porque cuando tiene un problemita hace unas oraciones y el Señor de señores abre los cielos y lo bendice. Si oraría más por su corazón, por su interior, habría un cambio, amén. Por eso el Señor esto mismo, en otras palabras, se los dijo a los judíos que habían creído en Cristo en el tiempo que Él estuvo en la tierra. Miren lo que dice, y ahí vamos a conectar con lo que estamos hablando. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32.
Dijo entonces Jesús a los judíos que había creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, ¿qué? En mi palabra. En mi palabra. No en mis emociones. Ay, yo siento, hoy siento, mañana no siento. No, el sentir arruinó a la iglesia. La emoción arruinó la fe. La fe está por encima de la emoción, del sentir. Cuando sientas, cuando no sientas, Dios va a estar con vos. ¿O no lo dice la palabra de Dios? Yo soy tu sombra a tu mano. Ay, no lo siento al Señor. No sé, no lo veo, pero Dios está. ¿O no está? Está. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, los que permanecen en su palabra. ¿Y qué dice su palabra? Hay que conocerla. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Acá el Señor agrega un poquito más y utiliza 3 palabras poderosas que van a ayudar a que podamos elegir bien, a que podamos decidir bien, a que podamos hacer lo bueno, a que podamos ser transformados. 3 palabras lo resume a esos judíos que conocían la ley. Ustedes conocen la ley, pero ahora me tienen que conocer a mí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesús le dijo, enfóquense en 3 cosas. En 2 cosas, en conocerme, en conocer la verdad, y esa verdad los va a transformar. ¿Cuántos quieren ser libres de eso? ¿Cuántos quieren ser libres de ustedes mismos, que ni se aguantan ustedes mismos? No es así, pasa. Llega un momento que pareces un canguro, das unos saltos así y tenés que salir a caminar porque estallás. ¿O no? Tenés que hacer algo porque la cabeza te está por reventar, el corazón no entiende las luchas, las dificultades, los problemas. Y encima viene el Señor y te dice, rendite a mí. No tenés ganas de rendirte, no tenés ganas de escucharlo, tenés ganas de que haga el milagro y que se termine. Pero Dios no va a hacer el milagro solamente, Dios va a hacer el milagro más grande que se propuso hacer sobre tu vida, que es transformarte. Porque cuando te transforma vos, empieza a transformar a los que están alrededor tuyo. Y uno ora, no, Padre, porque en el nombre de Jesús rompo las cadenas, rompo las limitaciones. Y el Señor te mira y me mira. Las cadenas las tenés vos, en tu mente, en tu corazón. Qué importante es, en 3 cosas, conocer. Jesús le dijo a aquellos judíos que estaban siguiéndolo que debían conocer la verdad. Y si deben conocer la verdad es porque también hay mucha mentira. Van a levantarse predicadores, amadores de sí mismos, que te van a hablar que esto, que aquello, que lo otro, que subieron al monte, que esto, que lo otro, y que Dios les habló como ya está pasando, que el agua bendita, que la rosa de Sarón, que el aceite de Jerusalén. La verdad es una persona y es Jesucristo. Y cada vez que Cristo habla, ay, que duele, porque le duele a la carne. ¿Queremos la libertad? ¿Queremos caminar en libertad? ¿Queremos dar fruto? ¿Queremos abrazar con amor verdadero? ¿Queremos compartir ese tiempo de bendición con los demás? Porque nosotros conocemos nuestra limitación. Hay personas que no queremos ver y las vemos más que nunca. ¿Por qué será? Porque Dios está procesándonos. Tremendo. La mentira destruye, la mentira confunde. Y la doctrina de la emoción, de la visión sin obediencia, sin estar bajo autoridad, que yo hago mi vida, que yo hago lo que a mí se me ocurre y que no estoy en respaldo de parte de Dios y que puedo mentir, que puedo insultar, pero después vengo a la iglesia y hago una mezcla, una ensalada rusa. No, hermano, el Señor nos pide que seamos santos. Cuesta, sí que cuesta, claro que sí, pero es posible. Y cuando te convertís más santo, el enemigo tiene menos autoridad y menos posibilidad de destruirte. Pero no me quiero enfocar solo en eso. La palabra libertad
no solamente habla de la libertad de nuestra posición de esclavo y de libre, sino habla de nuestro corazón, de nuestras emociones, de nuestra mente, de nuestra alma. Hay tanto cristiano, hijo de Dios, que tiene la salvación, pero que se nota que está tan atado a ciertas emociones, al pasado, a las luchas, a los errores, a la falta de perdón, que no hay libertad. Entonces, ¿cómo podés amar si no resolvés esa falta de amor? ¿Cómo podés perdonar si no perdonaste? Y esto es importante, porque hay un ejemplo muy grande en la palabra que ahora te lo quiero compartir y ya termino. Que la libertad no es, ahora estoy en Cristo. Esa es una parte muy grande de la libertad, muy grande, porque ya el diablo no te puede volver a esclavizar, a perder la salvación. Te puede esclavizar o te podés esclavizar en otra cosa. No hablamos nunca del diablo, nos esclavizamos solos. ¿Saben por qué? Porque todo ser humano vuelve al seno donde hubo seguridad o hubo dolor o hubo dificultad. Siempre volvemos ahí al desierto, a ese lugar. Muchos vuelven a la soledad, al silencio, a llorar solos, a no buscar ayuda. Esto es importante. Dice ahí en Juan capítulo 4, versículo 1. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. A esa hora era imposible ir al pozo porque hacía un calor tremendo, pero esa mujer iba porque tenía vergüenza. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y Jesús dijo lo que necesitamos saber nosotros. Respondiendo Jesús les dijo, si conociereis el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El que volviere a beber el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente. ¿Cuántos son una fuente? ¿Estamos bebiendo de Jesús? La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga a sacarla más acá. Y Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Esto que Jesús vemos en esta historia es la misericordia, la compasión y el amor de Dios frente a una mujer que no sabía por qué, no entendía por qué hacía lo malo. Te vuelvo a leer el primer texto, porque lo que hago era la mujer samaritana, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco esa hago. Yo me imagino a esta mujer nuevamente apostando al amor, pero eligiendo una vez mal. Eligiendo quizás un esposo golpeador, un esposo difícil. Uno no llega a esa decisión porque quiere. Uno llega a cada decisión de su vida por lo que hay adentro, por lo que te llenas adentro. Cuando te llenas de luz, decidís conforme
a lo que Dios quiere para tu vida. Cuando te llenas de dolor, cuando te llenas de angustia, cuando te llenas de pecado, cuando te llenas de ansiedad, decidís mal. Y esto es lo que el Señor le estaba diciendo. Vos estás tomando un agua que no te sacia. Yo he venido aquí a darte el agua viva. Algo tiene que ingresar en tu corazón para que empiece a correr la vida, porque lo que tenés adentro es pura oscuridad, es pura muerte, es pura esclavitud, es puro dolor. Y he venido al pozo a hablar con vos para que esta realidad cambie, porque lo único que necesitas es lo que yo tengo para darte. El problema no está afuera, está adentro. Nuestra mentalidad, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. En algún momento, ¿cuántos perdieron trabajo por enojo? Yo me voy de acá, no me importa nada. Tuviste 7 meses sin trabajo. Tuviste que aprender. ¿Cuántos se enojan con la familia y después? No era para tanto. Reaccioné. Y no hay tiempo de retroceder para tomar otra decisión. Pero lo que tenemos que reflexionar es por qué decidimos eso. ¿Por qué estamos enojados, irritantes, cansados, frustrados, sin fe? Porque estamos llenos de eso. Entonces Jesús le dice a esta mujer, lo que tenemos dentro es lo que vemos afuera. Lo que hay adentro es lo que ves afuera. ¿Te acordás del primer amor? Todo lo veías bien. Todo era hermoso, todos los pajaritos, todo. No importa si tenías que lavar los platos, si te lo pedían 10 veces. ¿Por qué? Porque adentro, ¿qué estaba? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero de repente el Señor empezó no a tomar distancia, sino a darte la responsabilidad de cuidar esa presencia. Y volviste de nuevo y volví a los rudimentos que antes tenía, a las cosas que yo hacía antes. No como antes, no tan, no, el pecado grande, grueso lo sacamos. Pero los detalles son los que hacen la diferencia, hermano, y el diablo lo sabe. Si no, fíjate en una construcción. Sí, no había nada, como acá en la esquina, era un desastre la construcción, todo podrido, y ahora hay un edificio lindo. Pero la gente no va a ver el edificio lindo, va a ver cómo son los detalles, las paredes, qué fichita tienen en electricidad, cómo es la cocina, si está bien pintado, si las ventanas cierran o abren bien, si pasa el ruido, esos son los detalles. El pecado grueso lo sacamos, ahora tenemos que transformar los detalles. Amén. Lo que tenemos dentro es lo que elegimos afuera. ¿Por qué se me pegan tantas personas que esto, que aquello, que lo otro, ¿no? Y claro, se te pegan porque los elegís. Esto es importante. Por eso este es el ejemplo. Vemos en la mujer samaritana una mujer que estaba condicionada por malas decisiones, por dolor, por soledad, por vergüenza, por ataduras. Estaba agarrada, sometida al dolor. En su interior no había vida. Lo que cargaba, lo que tenía dentro de ella, no le permitía elegir lo que tenía que elegir. Por eso la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Conocer al Señor, conocer su corazón, conocer lo que Él quiere que hagamos, lo que Él quiere que decidamos, involucrarlo. Porque si no, no va a haber libertad. No vamos a hacer la voluntad de Dios como Él quiere que la hagamos. Y muchos de nosotros Dios nos está llamando. Sí, el samba está, el centrifugado en el lavarropa está full, ¿o no? Te sentís que, ¿y qué me pasa? ¿Y qué pasa, Señor? Y el dentro y afuera, y Dios está utilizando todo para decir, vas a decidir darme los detalles. Vas a decidir vivir en el Espíritu y dejar de vivir en la carne. Vas a levantarte en fe y empezar a obrar en esa fe que tenés, que decís tener, que decís creer, que decís que tenés. Dios nos está llamando a tener fe, no acá,
afuera. Y acá adentro hay tanto que resolver y que el Espíritu Santo está dispuesto a hacerlo. Así que los animo con esta historia y con esta palabra. La palabra de hoy se llama En busca de la libertad. Y es una búsqueda constante de parte nuestra. Es una búsqueda. No podés